nuestra clase. Padre Celestial, te damos gracias por llevarnos a tu palabra y por traernos aquí otra vez para estudiar tu palabra. Por el poder del Espíritu Santo, oramos que abras nuestras mentes y nuestros corazones para que entendamos y creamos lo que tienes para nosotros en tu santa palabra. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Entonces ahora estamos en la reunión 4. Es otro estudio sobre la suficiencia de la Biblia. Se llama esta lección Basta la Biblia, y también en la segunda parte vamos a ampliar nuestro entendimiento del paso que es contar la historia, utilizando todavía y pensando en nuestro método de las 4C. Pero antes de hacer esto, vamos a comenzar con nuestra lección de hoy. Y voy a comenzar con un pequeño cuento. Un pastor le pregunta a un grupo de jóvenes, ¿cuál prefieren tener? ¿$1 millón o tu Biblia? Todos los muchachos saben la respuesta y dicen, sin duda, pastor, mi Biblia. Pero un listillo dice, pues yo me llevo el dinero. El pastor, un poco decepcionado, dice, ¿por qué, joven? Dice el muchacho, es que con $1 millón me compro un montón de Biblias. Una para mí y las demás puedo repartir a todo el mundo. Buen punto, dice el pastor. Hoy vamos a hablar de por qué tiene tanto valor la Biblia y por qué es tan necesario tener la Biblia y compartir la Biblia. Quiero que al fin de esta lección, por medio de la Biblia, por medio de lo que vemos en la Biblia, todos nosotros salgamos con la confianza que con la Biblia nosotros tenemos todo para saber la bondad de Dios y para saber quién es Dios y para saber cómo nos salva Dios. Entonces, en vez de utilizar una historia, utilizamos en la lección pasada la historia de Lázaro y el rico. Esta vez vamos a ver una enseñanza de 3 pasajes bíblicos. Vamos a empezar en el Antiguo Testamento con Isaías 55, versículos 10 y 11. Después vamos a leer de 1 de Corintios 1, 21 a 25. Y al fin vamos a concluir con nuestro versículo clave, que viene de la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17. ¿Todo bien hasta este punto? Sí, ok. Como siempre, con cualquier pregunta o duda o comentario, queja, cualquier cosa, estamos aquí para platicar, para hablar de las cosas. Entonces, cualquier cosa, estamos aquí para hablar. Entonces, con todo gusto, activen los micrófonos para hablar. De hecho, este grupo de la sesión A no tenemos tantas personas. En la otra sesión, la sesión B, que tengo más tarde, hay más personas. Tenemos como 15 a 20 personas, o 10 a 20 personas. Entonces es un poco más difícil. Lo bueno de tener un grupo más pequeño es que nosotros podemos practicar y hablar y discutir de los temas. Entonces, ahora vamos a leer los pasajes. Y después de que leemos cada uno, vamos a hablar pasaje por pasaje un poco de lo que tiene que decir la Biblia, en este caso, en nuestro tema. Entonces, el primero es de Isaías 55. ¿Pastor? Sí, Patricia. Una pregunta. ¿Cambiamos captar por contar? Sí. Entonces, empezamos con captar, que fue... Estábamos pendientes, claro. Sí, ¿ok? Sí, eso quería saber. Muy bien, sí. Entonces ya
empezamos con captar y vamos a seguir con contar hoy con 3 pasajes. Ok. Necesitamos un voluntario para leer Isaías 55, versículos 10 y 11, las palabras del profeta. Andrés, por favor. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Muy bien, gracias. Aquí tenemos las palabras, bueno, claro que son las palabras del profeta, pero aquí él nos da las palabras del Señor mismo, hablando a nosotros sobre su palabra. ¿Qué es el punto de comparación que tenemos aquí en estos versículos? ¿Alguien nos puede explicar? Sí, Andrés. El profeta usa la imagen de la germinación de las semillas y lo que se necesita en el clima para que las semillas florezca o fructifique y se pueda transformar en alimento. Ahí pasa la palabra de Dios, que es un alimento, ¿no? Mucho mayor y mucho más importante que el alimento del cuerpo. Entonces comienza dando una imagen de cómo se produce alimento y termina diciendo, así será mi palabra, con un propósito, ¿no? No vuelve vacía, sino que así como la semilla genera fruto, la palabra de Dios también genera fruto. Sí, exactamente. Muy bien, gracias. Cristian, ¿qué iba a decir? ¿Puedo ver la Biblia? Es que no entendí la pregunta, pero ahora sí, ya estoy, ya me puse al tanto. Ok. Entonces vemos que compara aquí el Señor su palabra con la lluvia que viene a este mundo con un propósito para hacer germinar y producir la tierra y las semillas. De hecho, esta es una comparación muy común en la Biblia, también en unas parábolas de Jesucristo. Entonces vemos el propósito de la palabra de Dios enviada por nuestro Señor. Alejandrina, buenas noches, bienvenida a la clase. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Sí, Hola. sí, le escucho bien. Ya. Buenas noches, Dios los bendiga. Gracias, igual. Estamos aquí estudiando en la lección 4 y hemos empezado. Alejandrina, es un gusto. Va a desactivar su micrófono, pero con cualquier cosa, cualquier duda, pregunta o comentario, con mucho gusto active su micrófono para hablar de la clase. Estamos hablando hoy otra vez del concepto de la suficiencia de las Escrituras. Ya hemos leído del Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 55, 10 a 11. Ahora vamos a seguir con otro, que es del Nuevo Testamento, una de las cartas de Pablo, 1 de Corintios 1, versículos 21 a 25. Bueno, sabemos que Pablo viajaba de un lugar a otro para predicando el Evangelio y hablando de Jesucristo, por supuesto. En cada lugar predicaba su mensaje, pasaba un poco de tiempo y después encomendó a los creyentes ahí la obra del Evangelio. Pero bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribía Pablo cartas a ellos que es para instruirlos y para instruir a nosotros también. Entonces aquí tenemos unas palabras de la carta de 1 de Corintios 1, 21 a 25. ¿Alguien nos puede leer estas palabras?
Un voluntario. Cualquier persona para leer 1 de Corintios 1, 21 a 25. Las palabras están en la pantalla. Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, y no reconoció a Dios a través de la obra, que manifiestan su sabiduría. Agrado Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, ciertamente Tropezadero y para los gentiles, locura. locuras. Y siga, por favor, Cristian. En cambio, para los llamados, tanto judío como griego, Cristo es el poder y sabiduría de Dios, porque los insensatos de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Estas palabras son muy poderosas y muy importantes para nuestro estudio de hoy. Cuando hablamos de la predicación, es otra palabra por mensaje o palabra. ¿Por qué habla de Pablo aquí y Dios a través de Pablo? ¿Por qué habla de la predicación como una locura? ¿Por qué dice que es una locura la predicación? Hola. Hola. Sí, Alejandrina, sí. Hola. Hola. Sí, Alejandrina, sí. Díganos. ¿La pregunta cuál era? Disculpe. La pregunta. Dice aquí, Ajá. aquí llama la predicación una locura. ¿Por qué habla así de la predicación? Como si fuera locura. Porque iban predicando el evangelio pues a todas las personas. Y los llamaban locos porque hay algunas personas que no creían. ¿Aló? Y sí, y ¿por qué no creían? ¿Por qué es una locura en las palabras de él? Según, de hecho, las mismas palabras de Pablo aquí. ¿Por qué es una locura? Creo que vemos la respuesta en versículo 22. ¿Puedo contestar, pastor? Sí, Patricia. ¿Qué quisiera Porque no decir? me anda el audio. Se entrecorta y quiero... Bueno, es porque el mundo a las cosas de Dios le llama locura. Sí. Y Precisamente especialmente... por... Sí, Patricia, siga. Hola. Sí, continúe, por favor. Porque no lo conocen a Dios. Entonces, al no conocerlo, toman el pensamiento de creer que las cosas de Dios son locuras, porque eso se ha de discernir en el espíritu. Sí. Y el espíritu no está en ellos, entonces no lo pueden entender. O no Sí. lo podíamos entender nosotros mismos también, cuando nos hablaban. Sí, y de hecho la misma carta de 1 de Corintios en el segundo capítulo dice que los sin el Espíritu no pueden entender las cosas de Dios. Andrés, ¿qué iba a decir? Ahí conecta el micrófono. Estaba justo acá mirando la nueva traducción viviente, que no me gusta mucho como Biblia, pero a veces trae algunas expresiones muy, muy interesantes, donde esto de locura lo expresa como ridículo. Y algo decía Patricia, ¿no? Para la gente, o inclusive para nosotros, se nos ha acostumbrado a buscar pruebas.
acá como dice el propio Pablo, los judíos que veían desde el punto de vista religioso pedían señales del cielo para decir que la predicación era verdadera. Y los griegos que buscaban, hoy lo llamaríamos el lado científico, buscaban explicaciones racionales. Y tanto para uno como para otros, la predicación de Cristo crucificado era ridícula, era escandalosa. Entonces, o sea, como bien mencionabas recién, 1 Corintios 2:14, ¿no? El mensaje del Espíritu solo es para los espirituales, o sea, para aquellos que están dispuestos a renunciar a la manera de ver del mundo y escuchar lo que la palabra dice, ¿no? Sí, sí, muy bien. Entonces, fue, como ya ustedes han dicho, fue una locura para ellos porque exigían otras cosas, algo muy visible o algo muy sabio en los ojos del mundo. Pero en vez de recibir señales y sabiduría, recibieron la predicación. Y dice que, bueno, los judíos pedían una cosa, los griegos buscaban otra cosa. Para decir judíos y griegos, están hablando Pablo de todos, porque en ese entonces hubo en la mente de los judíos que Pablo era judío a dos grupos, los judíos y los no judíos. Representaban aquí los griegos. Pero a través de esto, que casi todos están buscando otra cosa, ellos predicaron sencillamente a Cristo crucificado. Y para tanto a los judíos como a los griegos, bueno, pensaban que fue algo demasiado sencillo, no tenían todo lo que necesitaban. Pero para los que habían puesto su confianza, los que creyeron el mensaje, para los llamados, como dice aquí, porque es Dios que nos llama por medio de la predicación de su palabra, del mensaje, tanto judíos como griegos. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Entonces es un mensaje muy bonito, que para nosotros la predicación de Cristo, para los llamados, es poder y sabiduría de Dios. Entonces en esto, poder y sabiduría, vemos los dos lados. Unos pedían señales, que es mostración de poder, y otros sabiduría, como dice aquí los griegos. En esta parte aquí los griegos buscaban sabiduría. Entonces los judíos pedían señales o poder, los griegos buscaban sabiduría. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, para nosotros, por medio del poder del Espíritu Santo, Cristo es todo. El mensaje para nosotros es poder y sabiduría. Es todo. Entonces es lo que pedían los judíos, señales, es poder. Pero no es el poder que querían, es el poder de Dios en el mensaje. La sabiduría, querían algo muy lógico, los griegos. Para nosotros es sabiduría de Dios. Entonces, para los que son llamados, como ya hablamos de, como dice en el segundo capítulo de este mismo libro, para los que son llamados por el Espíritu Santo, Cristo es todo. La predicación de Cristo es poder y sabiduría y todo lo que necesitamos. ¿Algo más? ¿Otros comentarios o preguntas sobre, sobre las palabras de 1 de Corintios? Seguimos con nuestro pasaje clave y se mencionó el lunes, estas palabras de Romanos 10, 17 es nuestro versículo clave y creo que dice todo. Entonces, ¿alguien nos puede leer las palabras sencillas de Romanos 10, versículo 17?
Así que la fe es por el oír, y el oír para la palabra de Dios. Gracias, Por la Cristian. palabra. Exactamente. Gracias, Cristian. Entonces aquí, bueno, es sencillo. Entonces, ¿alguien nos puede explicar en sus propias palabras Romanos 10, versículo 17? Andrés, sí. Bueno, un poco lo que hablábamos el lunes. Muchos basan su fe en visiones o en experiencias o en sentimientos o inclusive cosas peores como negociados con Dios. Yo voy a creer en Dios si Dios me sana tal cosa, yo voy a creer en Dios si Dios me consigue tal trabajo. Y el apóstol Pablo dice que la única fe que vale es la que viene por oír y aceptar la palabra de Dios. O sea, la única verdad de Dios está en su palabra. Las experiencias son subjetivas o los sentimientos, pero la palabra de Dios es la misma para todos. Sí, gracias, Andrés. ¿Otra persona? Sí, la fe viene por el oír la palabra, y no solo por oírla, porque si no es como dice la parábola del sembrador, ¿no? La palabra se va escudriñando, conociendo y se va obedeciendo para que tenga lo que Dios dice, ¿no? Sus frutos. Sí, entonces ya, pero queremos separar lo que es la fe y los frutos. Y es cierto que los frutos son resultados de la fe. Entonces, de hecho, hablo mucho de los frutos de la fe. Pero ya tenemos nuestros pasos, ¿no? Viene Si bien primero. Sí, no, es que la palabra toma vida cuando nosotros la ponemos por obra. Sí, exactamente. Entonces, Hoy vemos la gente confundida, va a la iglesia y no tiene la consistencia de la fe y la obediencia y realmente oír y creerla, porque si bien decimos oír y creer, porque a lo mejor oímos y luego se fuma ante las dificultades y ahí donde no se puede vivir en la verdadera palabra que Dios quiere que vivamos, sí. ante las pruebas. Entonces, podemos decirlo así. Entonces, el oír, bueno, la fe es por oír. Y este pasaje aquí, de hecho, habla sencillamente del oír la palabra y por el oír es la fe. Después, y habla la Biblia muy claramente en pasajes como Romanos 3:28 o Marcos 16:16 o Efesios 2:8 y 9, que somos salvos solo por la fe. Entonces, no por las obras, como dice en Efesios 2:8. Entonces, somos salvos solo por la fe. Pero también podemos decir, la fe nunca está solo. Entonces, de la fe vienen frutos, naturalmente, los frutos del Espíritu de que habla Gálatas. Entonces, somos salvos solo por la fe, pero la fe no está solo. Entonces, como Gálatas, especialmente entonces, como Gálatas 5, sí, Gálatas 5 habla de los frutos del Espíritu Santo. Entonces, también habla es otra manera de decir, los frutos de la fe. Entonces, del oír viene la fe. Y después vienen los frutos. Entonces, los frutos son resultado de la fe, no son causa de la fe. Entonces, vienen los frutos después. Y no somos salvos porque nuestros frutos en este mundo, porque somos justos en la vista del Señor por medio de la fe en Cristo Jesús, pero al mismo tiempo todavía somos pecadores, como vemos claramente especialmente en Romanos 7, pero en muchos otros lugares, que somos al mismo tiempo, tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces nuestros frutos
no van a ser perfectos. Entonces no confiamos en nuestros frutos, confiamos en Dios y somos salvos por la fe. Pero eso no quiere decir que no hay frutos. Hay frutos, pero aquí estamos hablando en Romanos 17, no de los frutos, sino de la fe. ¿Y de dónde viene la fe? Por el oír. Sí, exactamente. Muy bien, muy bien. ¿Algo más? Ya, hablé demasiado. ¿Algo más? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ok, muy bien. Seguimos adelante con cerrar. Entonces, tenemos dos preguntas de cerrar. La primera, y ya creo que se mencionó algo de esta pregunta antes, Andrés, pero lo vamos a hacer de todos modos. Termina esta frase, según, no según nosotros, según lo que la gente dice, yo solo creería en Dios si le hace un favor de lo que necesita. sí, Si Él me cura, si Él me sana, si Él me da lo que yo necesito, si me da, por ejemplo, un trabajo, si me da un auto, por ejemplo. Creo lo que yo pienso. Sí, sí, bien contestada Patricia y Cristian también. Bueno, antes creo que Andrés lo llamaba negociando con Dios. Dios, yo quiero que me hagas esta cosa o tal cosa, me sanes y otra cosa. Y entonces pondré mi fe en ti. Vemos esta actitud entre los griegos y judíos en Corintio. Pedían señales los judíos para poner su fe en Cristo, o los griegos sabiduría. Pero ¿qué es lo que Dios nos ofrece? Algo que es locura para muchos. Un mensaje, predicación de Cristo crucificado. Para muchos es una locura, pero es poder y sabiduría de Dios. Romanos 1:16 dice, es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Entonces, es lo que necesitan los que no creen. Entonces, en vez de negociar con Dios, lo que necesitan escuchar los que no creen es el poderoso mensaje de Jesucristo. Algo más. Entonces, ¿qué dirían ustedes a alguien que dice, yo solo creí en Dios si me sanara de esta enfermedad? ¿Qué dirían ustedes a una persona que habla así? Que deberían buscar de verdadero corazón, con un corazón sincero primero, que le tendrían que pedir perdón para que realmente Dios restablezca comunión con los que desean conocerlo. Ok, Andrés, ¿qué diría usted a alguien que habla así? ¿Creerías en tu médico solo si él te puede curar? Así. Nosotros tenemos confianza y creemos en muchas cosas cotidianas, más allá de lo sobrenatural, por el simple testimonio de estar alrededor nuestro. Hay la Biblia nos dice claramente cuál es la raíz de nuestra incredulidad, pero yendo a algo mucho más humano, algo más cotidiano, nuestra incredulidad, yo solo creería en Dios si me cura. No tiene fundamento ni siquiera en mi cotidiano, porque yo creo en mi médico, aunque no pueda curarme, sigo yendo a consultarme. Creo en mi familia, aunque muchas veces nos peleamos y nos separamos y mil y una cosa. El fundamento de ese argumento es inválido, y cuando nos damos cuenta de eso, podemos hacernos más blandos a escuchar, al menos con
con un poco más de atención la palabra de Dios. Sí, entonces, y la otra cosa, sí, estoy de acuerdo con todo. La otra cosa es cómo convencemos a alguien así de Dios. ¿Qué es lo que convence el corazón? Como leímos en Isaías 55, 10 y 11, la palabra de Dios va a producir frutos en este mundo y viene con propósito. Tal vez con una persona aquí que habla así, tal vez va a rechazar el mensaje de Jesucristo. Entonces el propósito de la palabra de Dios sería dejarlos sin excusa, sin pretexto en el día final. Pero también tenemos la promesa que el Espíritu Santo obra por medio del poderoso mensaje de Jesucristo. Entonces, tal vez el propósito de Dios en nuestra predicación de la palabra de Cristo crucificado va a producir fruto en su corazón. Va a producir fe. Entonces, nosotros podemos mostrar la locura que dice que como de necesitar prueba y todo eso, y también compartir con ellos el mensaje poderoso. Muy bien. Ok, otra pregunta. ¿Qué opinas de la frase siguiente? La Biblia es lo único que necesitamos. Pastor. Sí. Sí, la Biblia es lo que necesitamos porque es el fundamento de la palabra de Dios, que tiene la autoridad, pero también necesitamos la presencia de Dios, que nos avale lo que estamos diciendo. Ok. A otra persona, ¿qué piensa de lo que dice aquí en la pantalla? Sí, Andrés. Depende cómo se tome. Uh-huh. Si como fundamento de la fe es completamente cierto. Pero si un gran siervo de Dios, él decía que la Biblia en sí nos transmite la palabra de Dios, pero la predicación viva, el que compartamos la palabra de Dios, es lo que hace a las personas salvas, ¿no? Entonces, la Biblia es lo único que necesitamos como fundamento de nuestra fe, pero el encuentro de los seres humanos es lo que necesitamos para que la fe se divulgue, ¿no? Fue el mismo que dijo que Dios no necesita nuestras buenas obras, pero nuestro vecino sí. Sí. Viene junto. No hay cómo separar la Biblia, que es revelación de Dios para los seres humanos, del ser humano que comparte esa revelación de Dios. Hoy en día hay mucha idolatría sobre la Biblia. Se toma el libro como un ídolo y no se le da la vitalidad de compartir lo que la palabra de Dios hizo en nosotros. Uh-huh. No como magia, no como experiencia, sino esta transformación, ¿no? No sé si me explico plenamente, pero por ejemplo, 1 Corintios 15, 3, 4. Ahí Pablo resume todo el Evangelio en... el Evangelio es esto, que Jesucristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Según Pablo, ese es todo el Evangelio, parece una locura, que era lo que hablábamos antes. Pero en sí, ese mismo esquema es el que se repite en nuestro bautismo, ese mismo esquema es el que se repite diariamente, ¿no? De tomar nuestra cruz, morir a lo que somos y resucitar a una nueva vida para vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces, la Biblia es lo único que necesitamos para que nuestra fe sea firme y fundamentada.
pero para que nuestra fe dé frutos, necesitamos encontrarnos con otros seres humanos, necesitamos dialogar con la vida, necesitamos que nuestra vocación en el mundo se desarrolle a partir de esos valores que la palabra de Dios nos da y nos transforma. No, poner la Biblia como un ídolo, que solo por tener la Biblia en la mano somos agradables a Dios, es un concepto bastante engañoso y lamentablemente muy difundido hoy en día. Sí, muy bien. Entonces la Biblia, no, para decirlo de una otra manera, creo, entonces una muy buena manera de evangelizar no es sencillamente como tirar una Biblia en la casa de su vecino. No funciona así. Funciona por medio, bueno, Dios ha decidido obrar en este mundo por medio de, no solamente de un libro, pero el libro en las manos humanos. El libro en nuestros, la Biblia, el mensaje, la predicación, que es el mensaje dicho de nosotros. Entonces, qué privilegio tenemos que poder compartir nuestra fe con otras personas. Entonces, no es algo que, bueno, es algo más, la Biblia sí es lo único que necesitamos para saber quién es Dios, para saber cómo Dios nos salvó, para saber la voluntad de Dios y cómo vivimos vidas de fe en este mundo. Sí, tenemos todo, es nuestra guía, pero también utilizar nosotros. Patricia, ¿qué iba a decir? Perdón, pastor, que lo interrumpí. No, hay algo que me vino, que la combinación perfecta es la palabra y el amor de Dios. Sí. Es la combinación completa para mí. Sí, exactamente. Yo en mi vida personal lo hablo, yo lo estoy hablando y lo vivo. Bueno, a veces creo que el amor, porque la misma palabra lo dice, ¿no? Uh-huh. Que el amor vence todo temor y vence al mal. Así que si lo aplicamos a diario, podemos ver ese reino que el Señor nos habla, que nos lleva de triunfo en Cristo. Sí, es cierto. A pesar de la situación que vivamos, que podamos vivir. Sí, es cierto. Es que hay más, bueno, la Biblia, como habla mucho en el libro de Santiago, como sí tenemos nuestra enseñanza buena de la Biblia y tenemos nuestra doctrina y sabemos que Dios nos salvó, pero también vamos a ponerlo en acción. Entonces también hay los resultados de la palabra, el oír la palabra, como hemos visto, la fe viene por oír la palabra. Y después de que hay fe, lo vamos a poner en acción. Entonces, son resultados de lo que tenemos en la Biblia, pero la Biblia no va a existir solo. Va a producir fe, va a producir las acciones después de la fe también. Muy bien. Alejandrina, ¿algo más? Ok. Hola. Sí. Hola. Alejandrina, ¿algo más? Sí, que la Biblia es la palabra de Dios. Ella nos enseña su ley, porque la ley de Dios es perfecta, ¿no? Y ella nos enseña a caminar con Dios. ¿Aló? Sí. Sí, como dice que, como dice Salmo 119, tu palabra es lámpara para mis pies. Entonces tenemos la palabra de Dios como la lámpara. Muy bien. Entonces sí, la Biblia es lo único que necesitamos para saber la voluntad de Dios. Pero no nos vamos a quedar en el libro, vamos a poner todo en acción. Muy bien. Hoy no vamos a tener parte de consolidar porque queremos pasar un poco de tiempo
con lo que es contar, cómo contamos las historias bíblicas. Unas preguntas o dudas o comentarios sobre lo que hablamos hoy, que es la suficiencia de las escrituras que hemos visto en Isaías y Romanos y 1 de Corintios. ¿Algo más? Ok, vamos ahora. Primero vamos a checar la tarea. El lunes hablamos del concepto de captar, cómo captamos la atención de la gente. Ahora espero que han por lo menos pasado un poco de tiempo pensando en cómo captar la atención. Entonces, escuchemos tu plan para captar la atención de la gente, para contar la historia de Mateo 4, 1 a 11, las tentaciones de Jesús, o Lucas 16, 19 a 31, Lázaro y el rico. ¿Quién quisiera compartir un plan para captar la atención? Sí, Andrés. Bueno, voy a enfocarme en la historia de Mateo 4, 1 al 11, las tentaciones de Jesús. Todos los que usamos tecnología, o por lo menos la mayoría, utilizamos Facebook. Y Facebook es una herramienta bastante buena. Yo vivo hace varios años lejos de mi casa. Salí en 1997 por un trabajo fuera del país y nunca más volví a residir en mi país natal. Pero en mi país natal están mi mamá, mis hermanas. Entonces Facebook me permite tener noticias de mi familia, tener noticias de mis sobrinos, de la vida de mis hermanas, de mi mamá. Solo que a veces Facebook es un poco esclavizante. Uno ve las noticias del día, se va a hacer una cosa y suena una actualización y vuelve. Y suena otra actualización y vuelve. Y Facebook te promete que si vos constantemente estás pendiente de las actualizaciones, tenés control y dominio de muchas cosas. Podés jugar a una granjita donde sos multimillonario en la fantasía. Podés jugar a tener un castillo y a ser rey de tu propio país. Podés tener novias y novios y cosas en 1000 países y amigos que nunca jamás viste. Y todo eso nos va haciendo esclavos de una imagen que no es una imagen real. Y a Jesús le pasó lo mismo. Él, siendo llevado en espíritu al desierto, se vio tentado por el demonio, que también le ofreció poder, le ofreció dominio, le ofreció alimentos, pero todo era fantasioso. Nada de eso era real. Solo en la palabra de Dios Jesús encontró el poder para vencer la tentación. También nosotros podemos encontrar para vencer la tentación de Facebook. Sí. Ok, muy bien, gracias. Ya, y es algo que es muy común, mucha gente, casi todo el mundo, no todo el mundo, pero la mayoría de las personas hoy en día tienen Facebook. Entonces es algo para captar la atención, para poder después contar la historia de Mateo 4. Muy bien, excelente. Gracias, Andrés. ¿Otra persona quisiera compartir un plan para captar la atención de la gente para contar una historia de Mateo 4 o Lucas 16? Bueno, yo no sé si la verdad que tuve el tiempo para captar y para pensar en contar la lectura de Mateo 4, sino reflexionar, realmente comenzar a pensar, porque el enemigo viene a tentarnos, viene a destruir, viene a robar, viene a cegarnos, viene a traer división a un hogar, completamente viene a tomar el control de nuestras vidas, ¿no? Creo que es allí donde vamos y nos refugiamos y tomamos esa arma que es la palabra de Dios. Yo recuerdo que a ir a la iglesia en un encuentro con Jesús que, bueno, me liberó de tantas cosas, gracias a Dios. A los días de esa inmensa experiencia comencé yo a vivir en mi hogar, a sacudirse como un tsunami de pruebas, ¿no? Eran cosas que parecían nunca imaginables en uno.
entonces me acordaba de Mateo, ¿no? De Jesús, y en un momento yo había oído una palabra que me habían dicho que cuando estamos en situaciones difíciles decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenía que realmente refugiarme a que nadie me vea, orar, porque había un mover muy, muy difícil, ¿no? En mi hogar, en ese entonces. Entonces me fui al baño y realmente pude percibir en esa palabra, ¿no? Que Jesús, como lo venció el enemigo, cómo pude, pero no en la situación que yo vivía, sino en mi interior. Cuando yo dije esa palabra, fue absorbida toda ese temor, esa angustia, por una paz y un gozo que, bueno, donde ahí me enamoré de esa palabra. Y creo que ahí donde veo la verdad que Dios nos dice. A veces que la gente cree que no, que Dios nunca vamos a tener problemas, y ahí donde nos engañamos, porque realmente no estamos obedeciendo, conociendo que nos enseña la palabra. Muy Porque bien. las situaciones difíciles son las que más, donde tenemos que captar que el enemigo no nos venga a robar la palabra. Sí, entonces, en ese entonces, pensando en nuestro método de captar es el principio de una enseñanza bíblica, pudiera utilizar esta anécdota personal en que utilizaba un pasaje de Filipenses para resistir la tentación del diablo, como una anécdota personal para captar la atención y después para contar la historia de Mateo 4. Muy bien. Entonces, ahora ya estamos pensando en cómo utilizar el método. Entonces, ya hemos hablado de cómo captar la atención. Ahora vamos a profundizar nuestro entendimiento de cómo contar historias bíblicas. Y esta es una parte muy importante porque es la esencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Es compartir el mensaje con otras personas. Y ya hemos visto su valor en 1 Corintios 1, en Romanos 10, en Isaías 55. El compartir la palabra es tan importante. Entonces queremos pensar muy bien en cómo estamos compartiendo la palabra con otras personas. Y vamos a hablar de 3 formas principales de contar una historia bíblica. Hay 3 maneras. Podemos sencillamente leer de la palabra, leer directamente de la Biblia cuando estamos enseñando a otra persona la palabra de Dios. Leer directamente de nuestras Biblias con nuestros libros, ya. Hay otra manera de hacerlo que es, podemos llamar contar o narrar. En esta forma estás contando la historia en tus propias palabras. Pero es importante notar siendo fiel a la palabra de Dios. Un ejemplo sería una historia bíblica muy común, como la historia de David y Goliat. Y si utilizando esta forma, la segunda, de narrar, en vez de leer la historia directamente de la Biblia, vamos a narrar la historia utilizando nuestras propias palabras, pero al mismo tiempo siendo fiel a la palabra de Dios. La última forma que tenemos ahí es dialogar. Es un diálogo interactivo. Con esto queremos decir que tú sigues guiando, pero por medio de preguntas, la clase, las personas o la persona se involucra en narrar la historia. Entonces, por preguntas, utilizamos las mismas palabras de las personas quienes estamos enseñando para contar la historia. Entonces, vamos a ver que cada uno tiene sus ventajas y desventajas en cada método. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de qué pueden ser las ventajas y desventajas de cada uno. Entonces, ¿qué pueden ser las ventajas de leer la historia? ¿Qué pueden ser las ventajas de leer la historia?
Andrés. tener- Uno no depende de la memoria ni debe temer de errarle en algún punto, ¿no? Uno lee y es lo que lee. O sea, no hay cómo salirse de lo que la palabra de Dios dice. Entonces es una ventaja Sí. el poder ser objetivo, ¿no? Sí, sí, sí. Poder ser objetivo. Muy bien. Objetivo. Muy bien. Ok. Y Patricia, ¿qué iba a decir? porque se me va el audio y se No, me está bien. entrecorta. Espero No, le que se escucho escuche. bien. Yo a ustedes los escucho entrecortado, por eso. Y pienso que a mí también. ¿Era la pregunta, pastor? ¿Qué pueden ser las ventajas de cuando está contando una historia bíblica, sencillamente leerlo directamente de la Biblia? Y las ventajas de leer, el tener el conocimiento y poder discernir para cuando nos enfrente una situación y nos sirva para el crecimiento. Sí. Entonces, pero estamos hablando especialmente bueno, ya tenemos directamente lo que Dios dice, ¿no? Directamente de la palabra, directamente lo que Dios dice. Y podemos hablar con la autoridad, como dice Jesucristo en Mateo 4, escrito está. Escrito está. Entonces, y de la palabra viene el discernimiento y podemos decir sencillamente escrito está. Entonces ya tenemos esa autoridad, no estamos dependiendo de nuestra memoria, no hay temor de error, puede ser objetivo. ¿Cuáles pueden ser las desventajas de contar una historia por leer directamente de la palabra de Dios? No vivirla, solamente contarla por contar. Sí, entonces sería como un... Tuve muchas experiencias de esa, pastor. En las iglesias tuve muchas experiencias que realmente me enseñaron, o sea, no es condenar a la persona por contarlas, pero en sí era un pastor que era teólogo, tenía teología, y él me encantaba a mí cómo las contaba las historias bíblicas, pero fue declarando que le tenía miedo al enemigo en el púlpito y que lo perseguía en el auto, que lo tenía sentado, o sea, él lo perseguía y la historia era como que se caía, no estaba el espíritu, no me hacía el efecto que realmente nos tiene que hacer cuando la historia nosotros la vivimos, toma vida, llega a la otra persona, como me llegó a mí de personas que me han hablado y la han vivido y realmente me sirvió a mí de ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces, de vez en cuando, puede ser cuando sencillamente leemos la palabra, no hay intercambio con los que están escuchando y podemos perder nuestra audiencia. Andrés, ¿qué iba a decir? Bueno, una desventaja es que o puede llegar a ser aburrido. Y otra, dependiendo de la versión que se lea, o sea, la más común en toda América Latina es la Reina Valera 1960. Pero, por ejemplo, yo crecí en una iglesia, cuando era niño, en la cual solo se usaba la Reina Valera de 1909. Entonces nadie entendía qué es lo que se leía. Muchas veces leer del texto, si la persona que lee y la persona que escucha no dominan el vocabulario que se usa en la Biblia, directamente no se entiende qué es lo que se está contando, o por lo menos, o se puede llegar a perder una buena parte de lo que se dice. Entonces, la desventaja, para resumirla, es que puede fallar el entendimiento del lenguaje, ¿no? Sí,
Sí, sí, es cierto, especialmente, o si estamos, porque hay otras versiones, bueno, versiones de la Reina Valera o la nueva Más versión modernas, claro. internacional, las maneras más modernas. Sí, si estamos hablando con un grupo y cada uno tiene su propia tradición, podemos perder unas personas porque están perdidos tratando de seguir las palabras, pero uno tiene el mismo significado, pero las mismas palabras y podemos perder nuestro lugar y ya hemos perdido el entendimiento de la historia. Entonces puede ser difícil. Muy bien. Alejandrina, quería agregar algo. Bueno, creo que ya hemos hablado de las principales. La ventaja de leer es que estamos leyendo directamente lo que dice Dios en su palabra. No hay menos temor de error. Con las versiones hay desventajas, especialmente si no, el Espíritu Santo utiliza palabras humanas para obrar en nuestros corazones. Si no se entienden las palabras, si no se entienden su significado, ya no, bueno, no es predicar el mensaje porque no se entiende el mensaje. Entonces queremos contar una historia que es entendible. Entonces vemos ahí las ventajas y desventajas y al fin vamos a ver que depende en el grupo. Si estamos hablando de unas personas que pueden entender la Reina Valera 60 o algo así, podemos leer directamente de la Biblia sin problema. Si estoy hablando a un grupo de jóvenes o a niños o tal vez a adultos que no tienen mucha experiencia con la Reina Valera 60, va a ser muy difícil para ellos entender lo que estamos diciendo y podemos perderlos para el mensaje. Ok, entonces este es leer. El segundo, ya creo que ya hemos cubierto todos. Bueno, es obvio que no estamos inventando nada. Dejamos que el Espíritu Santo habla a través de su palabra. Hemos hablado del vocabulario. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de las ventajas y desventajas de contar o narrar una historia. Para repasar, esta forma es contar la historia en tus propias palabras, pero siendo fiel a la palabra de Dios. ¿Qué pueden ser las ventajas de narrar la historia? Sí, Andrés. Bueno, es más vivo, más vital, más dinámico. Una cosa que mencionaba Patricia recién, esta cuestión de estar separado de la experiencia de uno, el narrar la historia permite poner las emociones que da la propia experiencia. O sea, son historias que yo conozco, que son mías, entonces las puedo contar con mis propias palabras. Entonces es una forma de comunicación mucho más viva, mucho más que llega más a la otra persona. Sí, muy bien. Estas son las ventajas. Sí. ¿Qué más? Patricia o Alejandrina, ¿qué dicen ustedes sobre las ventajas o desventajas de contar o narrar una historia, de utilizar tus propias palabras? Bueno, en contarlas es un poco más divertida, ¿no? Uno lo hace con más, como si es para niños, con más gracia, con más entusiasmo, y es divertido. Muy bien. Y los niños captan más rápido, como la forma como uno le cuenta. Muy bien. Sí, sí, sí. Especialmente con ciertos grupos funciona mucho mejor, ¿no? Mucho mejor, especialmente pensando en los niños. Muy bien. Patricia, ¿iba a decir algo?
Y agregar un poquito de sentir la aceptación de Dios en el corazón, de la ayuda de Dios cuando Él está ahí. Más sentimiento. Una persona puede, como se dijo antes, poner las emociones en las palabras para expresar el significado personal de la palabra de Dios en esta parte. Muy bien. Algunas desventajas de esta forma de compartir la palabra. Algunas desventajas. Patricia. Que alguien no esté prestando atención. Sí. ¿En qué sentido? Que alguien lo esté escuchando porque se distraiga y que el deseo de que alguien lo esté escuchando. Entonces, sí, hay siempre distracción. Hay tentación de distracciones y puede ser especialmente aún más para la persona que está enseñando la lección. Si están distraídos o no están enfocando en el significado de la historia bíblica, puede desviar de lo que dice la palabra. Entonces, hay tentación de distracciones, o si la persona está, en su propia mente enseñando la lección en una manera muy buena, pero puede ser que su manera puede distraer del mensaje. Eso es lo que quería decir, Patricia. Sí, pastor. Ok, muy bien. Andrés, ¿qué iba a decir? Hay más posibilidades de errores. Más posibilidades de errores. Y de hecho, esta forma necesita más, el que está enseñando la palabra, se necesita preparar mucho más, ¿no? Para poder estar seguro que está compartiendo la palabra de Dios y nada más. Entonces sí, hay más posibilidades de errores. Muy bien. Yo creo que sí tenemos ahí tenemos las grandes desventajas. ¿Algo más? Ok, hay unos más que Sí. El no tener esa chispa, ¿no? Para contar las cosas. O sea, que no la hacen divertido, sino aburrido, como usted dice. Sí, depende mucho en los talentos de la persona, ¿no? Sí, depende mucho en los talentos. Y hay unos que tienen los dones de poder enseñar en una manera muy dinámica, pero hay unos que no. Entonces hay que entender nuestros propios talentos y tal vez para nosotros que no tenemos los talentos de poder contar o narrar la historia bíblica de una manera muy dinámica, pero fiel a la palabra, puede ser mejor leer sabiendo de nuestros propios talentos. Sí, muy bien. Gracias, Alejandrina. Entonces, sí, otras ventajas de contar que yo escribí antes, uno puede utilizar palabras sencillas. Hablamos sobre los niños. Otra persona se mencionó en otra clase que yo tenía de MX que se puede hablar de acuerdo al lenguaje del grupo. Ella había visitado a unas tribus y ellos tenían un sistema de vida muy distinta. Entonces, para ella funcionaría mejor el narrar porque quería aplicar el mensaje a sus vidas de esta tribu. Unas ventajas ya mencionamos los grandes, hay otro, el peligro de no enfocarnos en la palabra, que puede ser como un show y no algo de la palabra. Podemos perder el enfoque. Muy bien. Ok, seguimos entonces.
Dialogar. Para repasar, la forma de dialogar es que una persona sigue guiando la historia, pero por medio de preguntas. La clase se involucra en narrar la historia. ¿Qué pueden ser las ventajas y desventajas de esta forma de contar una historia bíblica? Bien, una ventaja ya la mencionaste, Andrew, que es que se involucra a la gente, la hace participativo. Entonces, crea una relación. Participan muy bien, participan mucho la gente. Ya tenemos muchas de las mismas ventajas y desventajas, ¿no? Que las desventajas pueden ser desviar de la palabra de Dios o enfocarse en una cosa que no es la palabra de Dios. O una desventaja que es que depende mucho del conocimiento de las personas. Que si no conocen es difícil, pero sí conocen la historia, puede ser una manera muy buena de involucrar a la gente en la historia. Es una manera menos formal, tal vez, de contar una historia, que están involucrados, están pensando todo el tiempo las personas. Bueno, vamos a seguir adelante porque hay unas cosas más de que queremos hablar antes de terminar esta noche. Ya tengo otra clase, entonces tenemos que ya casi terminar. Entonces, las ventajas de dialogar no es un monólogo, hay más, ellos están hablando, involucrando en la historia. También, si queremos enseñar una historia bíblica para que los que están escuchando también están enseñando a otros, ya pueden empezar a pensar en cómo voy a expresar esta historia a otros. Otra vez, hay unas desventajas del enfoque, del conocimiento de las personas y también cuesta un poco más tiempo. Bueno, una pregunta, creo que, ¿qué dicen ustedes? Si vas a contar la historia del hombre rico y Lázaro a un grupo de niños, ¿cuál de las tres formas usarías? ¿Leer, narrar o dialogar? Pensando en la historia del hombre rico y Lázaro y un grupo de niños, enseñando esa historia a un grupo de niños. ¿Qué piensan? Sí, Andrés. Bien, yo haría una combinación entre dialogar y narrar, iniciando con un diálogo, preguntándole a los niños si conocen la historia, si lamentablemente alguno ya perdió algún pariente, si ya ha visto gente pobre en la calle. Y a partir de allí, una vez que ellos contestan algunas preguntas que despiertan su interés, narrarles la historia de una manera informal y después volver a un diálogo como para ver qué captaron o qué dudas tienen, ¿no? Entonces haría una combinación entre dialogar y narrar. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Otras opiniones? Sí, yo también coincido también. Okay. Porque lo que también esperaría lo que los chicos piensan, la opinión de ellos, que sería el dialogar. Y bueno, y llevarlos hacia lo que es el entender la historia. Sí, muy bien. Entonces, con un grupo de niños probablemente no vamos a querer sencillamente leerlos, leer la palabra del Reina Valera 1909, ¿no? No van a poder entender, pero ya tenemos opciones para poder traer la palabra de Dios en mensaje a niños. Muy bien. Ok. Unas cosas de que vamos a hablar, pero esta clase no va a ser la única de que vamos a hablar de estas cosas. Entonces, el proyecto final, el meta del proyecto final es darle la gloria a Dios en compartir la palabra con otros.
Entonces, al fin de la clase hay este proyecto en que van a compartir un mensaje bíblico. Tomen en cuenta que vamos a usar el método de las 4C: captar, contar, considerar y consolidar. Tenemos que pensar con quién vamos a compartir este mensaje. Cada uno va a compartir el mensaje con una persona. Puede ser su familia, puede ser un grupo de estudio bíblico, puede ser un vecino, un amigo, una persona en la calle, cualquier persona. Vamos a empezar a pensar en cuándo voy a compartir el mensaje y dónde. Y les vamos a pedir que hagan una grabación de lo mismo. Entonces, no tiene que ser una grabación profesional con un teléfono celular grabándolo. Está bien, no tiene que ser algo muy complicado. Entonces, el punto no es producir algo profesional, sino algo para que podamos ver y dar gloria a Dios por lo que has hecho. Vamos a hablar mucho más en las lecciones que vienen sobre el proyecto final. Pero hasta este punto, ¿hay preguntas o dudas? Ok. Muy bien, ya estamos llegando a tiempo. Ya vamos a Yo quiero hacer una pregunta, Pastor. Sí, Patricia, sí. Las desventajas y las ventajas que usted estaba pasando, ¿las va a pasar? Porque la verdad que yo no las puedo distinguir, para él estaba muy chiquito, mis anteojos no... Entiendo. Soy Sí. de un celular y un poquito se cortaba el audio, se dificulta, pero bueno, después se retoma. Ok, sí. Si lo vuelve a pasar. Sí, voy a ponerlos en el grupo, ¿ok? Voy a ponerlos en el grupo. Gracias, Pastor. De nada. La tarea, la próxima clase sería mañana a la misma hora, el jueves a la misma hora. La tarea sería ver el video para la lección 5, pensar en el versículo clave, que es Romanos 10:17, y vamos a también pensar en un plan para contar la historia del hombre rico y Lázaro. Y sencillamente sería decir, voy a leerlo, narrarlo o dialogarlo, a qué grupo y por qué. Sería su plan para contar la historia del hombre rico y Lázaro. Y también no tiene que ser algo escrito a este punto, solamente empezar de pensar en planes para su proyecto final. ¿Preguntas o dudas? Ok, muy bien. Una cosa más. Vamos a comenzar nuevo grupo de WhatsApp. No hoy ni mañana, pero después de la clase mañana. Se va a cerrar el grupo de inicio de MX para abrir uno de los participantes, de las personas que han participado en la clase, para poder hablar y discutir temas de la clase. Lo vamos a hacer después de la lección 5. Estamos en la lección 4 hoy, mañana es la lección 5. Entonces, les pido un favor de escribirme un mensaje. Si ya me ha escrito un mensaje personal de WhatsApp, como Patricia me escribió personalmente, no tienen que escribir otro mensaje. Solamente quisiera tener sus números para formar el grupo nuevo. ¿Ok? Entonces, el favor es escribirme un mensaje sencillo con su nombre a mi número. Y ahí tiene mi número. Ahí en la pantalla. También está, si está en el grupo, es parte del grupo también. Ok. Sí. Gracias, Andrés, por 5. Ok, muy bien. ¿Preguntas?
Ok, entonces vamos a formar este grupo y va a ser un grupo muy enfocado en los temas. Después de cada lección, después de la lección 5, voy a poner preguntas. Se pueden preguntar algo en el grupo porque va a ser solamente los participantes en la clase. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Ok, entonces si me hacen... Sí, Patricia, ¿qué iba a decir? Ok. Entonces, ahora vamos a concluir nuestro tiempo aquí con una oración, la misma oración que utilizamos la última vez. Te doy gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has protegido con tu gracia en este día. Y te ruego que me perdones todos los pecados que haya cometido, y que por tu gran misericordia me guardes de todos los peligros de esta noche. En tus manos encomiendo el cuerpo, el alma y todo lo que es mío. Tu santo ángel me acompañe, para que el maligno no tenga ningún poder sobre mí. Amén. Entonces fue un gusto, una bendición estar aquí otra vez con ustedes estudiando la palabra. Con el favor de Dios, vamos a estar aquí otra vez mañana. Entonces, que Dios les bendiga y les guarde. Hasta mañana, por supuesto. Estoy siempre aquí para sus mensajes o preguntas o dudas. Y por comunicación podemos crecer también por medio de la palabra. Dios lo bendiga, pastor. Hasta mañana, pastor. Dios los bendiga a todos. Gracias. Hasta mañana. Dios bendiga a todos. Entonces, hasta luego. Hasta luego, pastor. Que descansen.